Muy bien, 18 minutos pasaron de las 10 de la mañana, como decíamos recién. Es momento de hablar de economía. Están pasando algunas cosas. La agenda principalmente tiene esa mirada económica. ¿Cuál es el escenario? Muchos cambios, muchas medidas, muchos temas que afectan obviamente al día a día. Estamos en comunicación para hablar de un poco de economía con el economista Martín Calos. Muy buenos días, Martín, ¿cómo estás? Buenos días, Roberto. ¿Cómo estás vos? Bien, todo bien. Muchas gracias por estos minutos acá en el Mirador. Sabes que te quería preguntar por el tema de las reservas y todo, pero antes quería preguntarte, recién hacíamos la apertura un poco hablando de lo que pasó ayer en el Congreso, la media sanción por el aumento de los jubilados. Te quería preguntar, porque Guillermo Francos, el jefe de gabinete, ya salió a decir que es una irresponsabilidad política por la cuestión fiscal, la meta que tiene el gobierno y demás. ¿Qué visión tenés ahí? ¿Qué representa la media sanción que votó ayer los diputados? ¿El gasto para el Estado? ¿Tiene mucha implicancia? ¿No? ¿Qué peso tiene? A ver, acá hay dos cuestiones por lo menos a analizar. Una es, efectivamente, esto es un aumento de un 0,1% del PBI, inicialmente, en los primeros años al menos. Estamos hablando en particular de la moratoria en este caso, ¿sí? Eh, Esto lo estima la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es realmente quien tiene los mejores recursos para analizar estas cosas, porque tiene acceso a una serie de información interna del Estado que no tenemos desde afuera, ¿no? Entonces hay que tomar esos números como válidos. Y no necesariamente los que el gobierno propone, que no sabemos, realmente sabemos que los números que en general dice el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la Nación, sus ministerios, suele ser bastante estrambótica, ¿no? Desde el 17.000% de inflación y estas cosas, es más raro es difícil tomarles en serio los números a veces. Entonces, ese 0,1%, por supuesto, es relevante, estamos hablando de la moratoria específicamente, Sí. pero no te cambia, no te debería cambiar tanto, ¿no? Un resultado fiscal que el gobierno quiere vender como sustentable, que ya se logró. Entonces, analicemos eso, analicemos si es efectivamente fuerte, está consolidado ese equilibrio fiscal. Y acá hay dos o tres cuestiones. Por un lado, está esta discusión metodológica que viene hace un par de meses de los intereses devengados y capitalizados en vez de eh, pagados como intereses justamente, ¿sí? La capitalización de intereses, por ejemplo, de instrumentos como las LECAP, lo que hace es, te pasa a futuro justamente intereses que si no deberías pagar hoy y que te reducirían tu resultado financiero. Y eso haría, si uno los computa, eso hace que vos sigas en déficit. Un déficit mucho menor, pero acá un poco también está la cuestión de el gobierno siempre exagerando un poco el resultado para mostrar más logros de los que realmente tiene. Y eso que, ojo, yo insisto con algo siempre, haber bajado el déficit es en sí mismo un logro. Lo bajó a un nivel que es bastante razonable, bastante sustentable, te diría. Ahora bien, ¿qué es lo que no es sustentable? ¿Cómo lo hizo? Y acá de vuelta, nosotros como país, como sociedad, no podemos decir, bueno, vamos a seguir sin obra pública eternamente. Por varios motivos. Uno, porque la obra pública es lo que te permite ganar productividad. Pero mínimo, porque es lo que te permite no perderla. ¿Qué pasa hoy cuando querés transportar mercancías? Empiezas a ver que las rutas están rotas. Y uno dice, bueno, anda por otro camino. ¿Por dónde? Si no hay ferrocarriles, no se usa la hidrovía. Argentina viene hace un par de décadas, en particular desde que Menem terminó de destruir varios ramales ferroviarios, abusando de la ruta y del camión para las mercancías. Eso es parte de la razón por la cual somos más caros en logística que muchos otros países. Pero ahora estás rompiendo las rutas, o mejor dicho, no las estás manteniendo. Ni hablar de que el costo de arreglar es más caro que el costo de mantener, o sea que a futuro vamos a tener un gasto ahí más grande. Pero ahí tenemos un problema y eso empieza a ser un problema para algunas empresas, ya ni hablar de transporte de personas, sino también del transporte de mercancías, que algunas empresas empiezan a ver que se les complica, que el flete les sale más caro porque tiene más riesgo de que se rompa el camión, que el seguro les va a empezar a salir más caro porque va a tener más riesgo de que algo falle en el camino, por el estado de las rutas. Y uno dice, bueno, entonces, en algún momento algo tenés que aumentar el gasto en obra pública, y eso te va a bajar, entonces, este resultado financiero que estás logrando. Pero también tenés el tema, y acá voy al punto de lo que me preguntabas, y cierro la idea, de los jubilados. Los jubilados hoy tenés 2/3 de los jubilados, de las personas jubiladas, que cobran la mínima, el haber mínimo. Ese haber mínimo hoy, y en verdad no, vamos a decir todo, desde agosto, desde
agosto de 2023, o sea, el fines del gobierno de Alberto Fernández, está por debajo de la línea de pobreza para una persona adulta mayor. Si uno calcula cuánto tiene que tener una persona adulta mayor para no ser pobre, no alcanza con la jubilación mínima. Entonces ahí ya tenemos un problema como sociedad. ¿Cómo hacemos para que nuestros abuelos y abuelas, por decirlo, no sean pobres? ¿Que dependen de seguir laburando? ¿Queremos que sigan laburando? Hasta los 90, hasta que, ¿me entendés? Porque la jubilación mínima no les va a alcanzar. Dependemos de que alguien en la familia esté en condiciones de pasar lejita. Ahí tenemos un problema como sociedad, donde, ojo, que no empecemos a ver a futuro gente adulta mayor, digo, viejos, viejas, que están viviendo en la calle porque no tienen para pagarse un alquiler, por ejemplo. ¿Queremos eso como sociedad? ¿Adultos mayores pobres? Bueno, esa discusión también te marca una pregunta sobre la sustentabilidad del actual ajuste, ¿sí? Totalmente. Hay muchas cosas para decir sobre cómo puede seguir ese proceso hacia adelante, no es que esto sea, se acabó acá la discusión, pero te marca una vulnerabilidad de ese modelo económico que propone Milei. Martín, recién hablabas de las rutas, la obra pública, y justamente te iba a preguntar algo que tiene mucho que ver. Ayer se reunieron 22 gobernadores, más el jefe de gobierno de la ciudad. Solamente no fue Valdés de Corrientes. Bueno, de ahí, de esa reunión de gobernadores, salió el tema de la recaudación, de la coparticipación, pero sobre todo de la obra pública. Lo están pidiendo las provincias. Ahí, ¿qué estás viendo? Obviamente está el tema de la obra pública, pero también uno de los temas que salieron de esa reunión es la recaudación. Tenemos el tema, la meta fiscal y demás, pero sí la recaudación está al límite. Sí, y bueno, eso es algo que viene pasando. Estamos comparando contra meses buenos del año pasado, porque buenos es relativo, ¿no? Pero de recaudación eran buenos porque había un pago de ganancias, si yo no me acuerdo mal, hubo algo extraordinario en ganancias en mayo del año pasado, que te levantaba, te ayudaba en los meses de más recesión, ¿no? Y ahora no está. Entonces las provincias se ven con menos recursos, el nivel de actividad que sigue bajo en muchas industrias, en algunas provincias eso impacta mucho, por ejemplo en la recaudación de ingresos brutos, un pésimo impuesto, pero que es la forma de recaudar de las provincias al día de hoy. Entonces ahí hay mucho para repensar estructuralmente en Argentina, quién recauda y quién gasta. Ahora, hoy las provincias, si la nación se delegó de alguna manera la obra pública y dijo yo ya no hago obra pública, que la hagan los privados, cosa que no va a pasar. Digo, es conceptualmente un error eso, en la práctica eso no ocurre. Que se encarguen las provincias, decís, bueno, ojo, hay una manta corta. Si las provincias tienen menos recursos en términos reales, ¿qué es lo que dejan de hacer para arreglar esa ruta? Claro. Bueno, recordemos siempre cuáles son acá es importante recordar, cuáles son las dos principales cuestiones en las que gastan los estados provinciales. Las dos facultades que por constitución le corresponden y es donde más gasta. Salud pública y educación pública. Entonces, tensionar la manta, por eso gastan mucho generalmente en salarios. Muchos de los salarios de las provincias, en muchos casos, son docentes y profesionales de la salud, ¿sí? Profesionales de la salud y de la educación pública. Entonces, tensionar y decir, bueno, ahora encárgate de mantener o arreglar la ruta, cosa que es un problema, porque además no tiene jurisdicción sobre una ruta nacional, hay que hacer acuerdos, la nación se está desentendiendo sin dejar que alguien más lo haga tampoco. Implicaría también decirle, bueno, no gastes tanto en educación y salud pública, que ya están muy deterioradas, lo venimos viendo, es una queja, un reclamo que tenemos como sociedad, mejoren la salud y la educación pública, y en vez de eso parecería que la seguimos desfinanciando, como a tantas otras cosas, ¿no? Te cambio un poco de tema. Te quería preguntar por las reservas, todo este nudo que hay de visiones sobre lo que está haciendo o no el gobierno, si está pudiendo acumular reservas o no lo está haciendo. No importa si adrede o no, pero lo cierto es que hay un tema ahí, lo están viendo los mercados, obviamente, y me parece que la economía real, el nivel de actividad también, por sectores, ¿no? Porque es variable eso, pero ¿qué análisis haces vos, por lo menos hasta acá, de esto de la meta de acumular reservas o no? Y el esquema cambiario, que en definitiva es lo que está ahí en Claro. torno a las reservas, es el punto flaco del modelo económico de Milei, sigue siendo el punto más vulnerable, lo fue en todos los modelos económicos de los gobiernos anteriores también. Y esto, obviamente,
a ver, hay que decir algo. Milei viene capeando bastante bien los momentos más críticos. Levantó buena parte del cepo cambiario y eso no hizo saltar nada por los aires, lo cual es una muy buena noticia. Ahora, hay también cierto enamoramiento, cierto abuso de una herramienta, que fue la apreciación cambiaria, que te lleva a estos problemas. El problema de Argentina, fíjate, el verano pasado, ahora hace poquitos meses, antes del cambio de esquema cambiario, valga la repetición de palabras, era que no acumulaba reservas y que el tipo de cambio estaba demasiado apreciado. Hubo una salida del cepo cambiario bastante grande, hubo una flexibilización del esquema cambiario y hoy el problema que tenemos es exactamente el mismo. No se acumulan reservas y el tipo de cambio está apreciado. Esto es un problema, ¿por qué? Porque mientras el tipo de cambio esté apreciado, o sea, el dólar está demasiado barato, hay una demanda de dólares excesiva. Y vos me dirás, bueno, pero el gobierno insiste con el modelo de oferta y demanda en el mercado cambiario. No es cierto. O sea, no es, mejor dicho, no es que sí, no es cierto. Es que, por supuesto que esa oferta y demanda está regulada por el Estado y es el gobierno nacional, el presidente de la nación, el que decide ahora incentivar el ingreso de dólares, por la oferta de dólares, a través de la baja de retenciones para liquidar más rápido las exportaciones, a través de el carry trade, que se incentiva explícitamente en declaraciones de funcionarios públicos, a través de la cuestión de que se tienen que mantener durante 6 meses, pero después le rebajan, como pasó antes de la última licitación de deuda, le rebajan los requisitos para entrar capitales si van a demandarle los bonos al tesoro. Entonces, hay una serie de incentivos a que entren dólares ahora que no son sustentables. En 3, 6 meses no van a estar esos incentivos y ahí vas a volver a ver que hay más demanda que oferta en relación a lo que hay hoy. Bueno, entonces, este nivel de oferta y demanda no es el que vamos a tener en 6 meses. Y entonces la pregunta por la sustentabilidad del tipo de cambio es clave. Y eso hace que hoy, entonces, quien ve esto, quien analiza esto como lo analizamos nosotros, digo, ese análisis que hacemos desde Épica Consultores, la consultora que dirijo, dice, bueno, entonces compro dólares hoy, para lo que sea, acelero importaciones, ¿sí? Lo que sea. También es cierto que exportar está difícil porque no somos competitivos con este tipo de cambio en muchísimos sectores. Y entonces ahí tenés el problema de no acumular reservas. Se suma que el gobierno metió otro escollo, que es haber dicho, hasta que no estén 1000 no compro reservas en el mercado Sí. cambiario. Rarísima esa autocensura, porque hoy el gobierno debería estar comprando dólares. Y acá remito a cuando se hizo el último acuerdo con el FMI, nosotros en Épica en su momento habíamos calculado que faltaban, voy a decirlo de memoria, espero no estar pifiando de lo que nosotros mismos dijimos, 8.500 millones de dólares que tenía que comprar el gobierno en estos meses, ¿sí? Para ir cumpliendo con las metas de acá a fin de año. Obviamente no compró nada. ¿Qué hizo? Tomó deuda. Recordemos que esa deuda se puede contabilizar como suma de reservas siempre y cuando no sea con el FMI. El FMI te deja hacer eso. Entonces, la deuda con los organismos internacionales, que esa fue la primera que se anunció al mismo tiempo que la del FMI, ya te dio algo de eso, ¿sí? 1 o 2 mil millones de dólares vas a tener por ahí. Ahora tenés lo que entró el otro día por la licitación, Sí. ¿sí? A través del nuevo bono emitido, el Ponte. Bien, buenísimo. Maravilloso. Entonces ahí tenés 3.000 millones de dólares. Te faltan los demás y no estás comprando por las exportaciones. ¿Cuándo vas a comprar? Digo, estamos en junio. Este es el último mes de fuerte de exportaciones, porque es el último mes de baja de retenciones. Y obviamente quien esté necesitando exportar este año lo va a hacer ahora. Después va a ser más silo bolsa la cuestión y está bien que sea así. ¿Dónde está entonces la sustentabilidad de este gobierno en su idea de acumular reservas? Fíjate que ya las propias declaraciones del presidente, de su ministro, etcétera, es a nosotros las reservas no nos importa, tipo de cambio flotante. Pero vamos a decir esto: sin reservas, la sustentabilidad del esquema cambiario es vulnerable, mete miedo, mete riesgos, y al contrario, acumular más reservas que no sean con deuda de corto plazo, te permitiría también estabilizar un poco más y darle más certeza a que el sendero de desinflación y la estabilización tienen un camino un poco más largo para recorrer. Y eso sería un punto clave, la verdad, para afianzar la macro. Martín, la última, estamos ya sobre el tiempo muy justo. ¿A qué prestarle atención en los próximos días en materia por ahí, económica, del esquema cambiario? ¿Hay algo que te llame la atención? Bueno, hay un punto clave que está pasando, que es el contexto geopolítico mundial, la guerra comercial entre Trump y el mundo, China, la Unión Europea, que eso siempre nos mueve, obviamente eso es un tema. Después, yo creo que hay mucho foco puesto en lo político.
esto es algo que también, bueno, en Épica Consultores tenemos la pata política, la pata económica, la pata de desarrollo de negocios, como siempre decimos. Nuestros analistas políticos están siempre diciendo, bueno, cómo impacta las elecciones, la votación de ayer en el Congreso, cómo impactan esta serie de medidas que hablan de la gobernabilidad de la libertad avanza para afianzar su modelo a futuro, ¿no? Esas son dos de las grandes cosas que estamos viendo como marco. Y después vamos a ver si sale la normativa que se está rumoreando de la unidad de información financiera para seguir incentivando esto que todavía no ocurre, que es que salgan dólares del colchón. Nosotros vemos eso con muchísimo, ¿cómo decir? No creemos que vaya a funcionar mucho, y me faltaba la palabra. Pinzas. Con pinzas. Sí, sí, tal cual. Hay que tomarlo con muchas pinzas, porque no está funcionando, porque no tiene sentido en la economía argentina hoy. Y lo otro que hay que mirar, es clave, es cómo sigue el entramado productivo. Hoy tenemos sectores que tienen buena demanda, que se están recuperando. Algo de la recuperación es un rebote lógico después de la caída tremenda que hubo el año pasado, pero tenemos muchos sectores, nosotros trabajamos con varias cámaras productivas, sectoriales, que siguen mirando y diciendo, ¿y dónde está la recuperación? ¿Sí? Hay sectores que no se están recuperando, y sobre todo en consumo masivo, todavía no hay mucho motivo para celebrar. Lo que se está recuperando que el consumo también tiene que ver mucho con el endeudamiento de las familias, por ejemplo, con tarjeta de crédito. Todo esto son variables que demuestran que, bueno, y es cierto algo, el foco del gobierno nunca fue lo productivo. De hecho, el gobierno nacional no habla de producción, no tiene política productiva salvo el RIGI. Sería la única política productiva y sabemos que es también, no termina de arrancar, es para grandes inversiones, no va a traccionar un montón. Bueno, todo esto es lo que hay que ir mirando y, por supuesto, cada cosa que pasa en la coyuntura en este contexto es relevante. Martín, muchas gracias por estos minutos acá en el Mirador. Al contrario, un placer. Abrazo grande. Pasaba entonces el economista Martín Calós.